Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos invita siempre a entrar en nosotros mismos, a religarnos con Dios. Es el estudio bíblico de todos los días con el libro del Deuteronomio. Ahora entonces, queridos amigos, vamos a seguir leyendo estas amenazas de maldición. Nos faltan todavía unos cuantitos a ver si en este curso bíblico podemos llegar hasta el final para que podamos tener una visión general de todo aquello que se presenta como amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Y es una amenaza porque si nosotros, dice Moisés en su discurso, no cumplimos el mandamiento o las reglas o las normas que el Señor pone aquí como prescripciones para el pueblo, ciertamente que eso es como el boomerang que se nos viene encima. Es decir, las maldiciones son frutos, queridos amigos, de nuestras propias acciones. No pensemos en un Dios justiciero, en un Dios como el Dios Zeus o el Dios de los griegos u otros dioses primitivos que enviaban rayos, ¿verdad?, contra los hombres y entonces los convertían, no sé, de un buey en una rana o lo que sea. No. Aquí nosotros no encontramos en este sentido ni maldición ni castigo de parte de Dios, sino que aquí es una propuesta que Dios siempre hace al hombre, pero como el hombre es libre dentro de su inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, para tomar sus decisiones y hacer su camino, realizar lo que ha discernido con ese espíritu, ¿verdad? Y esa fuerza, ese amor que tiene por vivir y por hacer bien las cosas, asumidas desde Dios, que nos deja como propuesta. Entonces viene el bien como consecuencia también, es una promesa en la medida en que hagamos el bien. Por eso comenzaba el capítulo 28, versículo 1, diciendo, si escuchas la voz de Dios, tu Dios, te empeñas en practicar todos los mandamientos,
los mandamientos, dice, te empeñas en practicar. Pero lo importante es si escuchas. También ya sabemos el Shema Israel, el Shama, el verbo, significa obedecer, ¿verdad? Y después, con respecto a las amenazas de maldición, es la misma cosa, porque dice, pero si no escuchas la voz de Dios. Entonces, consecuencia también de no escuchar la voz o de no obedecer, de no practicar lo que el Señor nos propone. Entonces, vamos a seguir leyendo algunas de las amenazas que encontramos aquí en el versículo 43. El extranjero que viva en tu país subirá cada vez más alto, mientras que tú caerás cada vez más bajo. Él será tu acreedor y tú su deudor. Él estará al frente y tú detrás. ¿Se dan cuenta cuando nosotros, esto por ejemplo hasta lo podemos aplicar, si hoy queremos aplicarlo así en forma directa, ¿verdad? En el aspecto económico, ¿verdad? En el aspecto, si queremos, en nuestra economía, ¿verdad? En la medida en que nosotros ya por ahí la añade riqueza fuera, ¿verdad? Entonces, claro, el extranjero, dice el extranjero. Me parece que eso después de tantos años nosotros lo vivimos hoy en nuestra realidad también. Siempre parece que ese que está afuera, el extranjero, siempre hace mejor las cosas y tal vez lo haga mejor, porque tal vez sea menos corrupto, no sé. Eso ya cada uno tiene que ir reflexionando un poco y ojalá que miremos en serio a ver cuáles son las causas por las que nosotros podemos encontrarnos en la pobreza, por qué nosotros podemos encontrarnos en situaciones así tan deplorables. Bueno, después otra cosa que dice aquí también, todas las maldiciones, dice, caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta exterminarte por no haber escuchado la voz del Señor tu Dios, observando los mandamientos y los preceptos que Él te prescribió. Este versículo 45 vuelve a ser como una síntesis de lo que al comienzo en el versículo 15 nosotros escuchábamos. Si es que no cumples, si es que no escuchas la voz de Dios, aquí te vuelve a insistir que es escuchar, es obedecer, es practicar, es para que puedas salir. Pero si no lo haces, todas las maldiciones, dice encima, todas las maldiciones caerán sobre ti. Porque entonces estamos haciendo lo que a nosotros nos place, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta. Y no estamos haciendo la voluntad de Dios que apunta siempre a ese aspecto, ¿verdad? Comunitario, a ese cajal, a eso de eclesia, ¿verdad? Que decimos siempre. Luego, en el versículo 46 dice, ellas estarán siempre sobre ti y sobre tus descendientes, como una señal y una advertencia. Es decir, la maldición, entonces, si nosotros no tomamos el toro por las astas, nuestra expresión bien castellana, entonces vamos a seguir siempre en lo mismo. Siempre seguiremos de la misma manera si es que nosotros no nos damos cuenta, o mejor dicho, no es que no nos damos cuenta, porque entero beteaco y Aisha una vez en país y de poricola y taoiga ñande betebe oñembo taoiga porque sabe bien que está mal, pero oñembo chancho rengo, como que no sabe nada, como que no sabe que la corrupción nos lleva a empobrecer al país, la corrupción nos lleva a empobrecer la familia, entonces las infidelidades nos llevan entonces a desunir a nuestras familias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todos estos elementos nosotros sabemos. Nadie puede decir que no sabe que eso está mal. Ya tenemos la capacidad suficiente de discernimiento, de entendimiento, de inteligencia. Tal vez lo que estamos fallando es en nuestra libertad en actuar, en tomar decisiones, o nuestra voluntad para hacer las cosas como tienen que ser, ¿verdad? O algo que nos mueva, lleva las cosas. Pero entonces te está diciendo, ellas estarán siempre, ahorita ven acá, y sobre tus descendientes. ¿Por qué estarán sobre tus descendientes? ¿Qué tiene que ver entonces mis hijos, mis nietos, etcétera, etcétera? Y bueno, es el fruto de nuestras malas acciones de ahora que viene como consecuencia del empobrecimiento de tu familia, empobrecimiento de tu país, el empobrecimiento, y no estamos hablando simplemente de un empobrecimiento a nivel económico, sino que todo lo que significa el empobrecimiento de esa riqueza que es Dios mismo, ¿verdad? Porque Dios nos habla siempre en la vida, y hablar en la vida significa todas las dimensiones de nuestra existencia, todas las dimensiones de nuestra existencia. Entonces, riqueza significa la capacidad de pensamiento, la capacidad de elucubración, la capacidad de compromiso, la capacidad de trabajo, la capacidad entonces de generar bienes para la comunidad,
la capacidad de creatividad, en fin. Bebé ya baiteina. Entonces, nos movemos desde esa piedra angular que es Dios mismo, como dice el Salmo, ¿verdad? La piedra angular. Añade muchas veces upea la ya rechazado, allá es ya de lado. Y ciertamente que después no podemos crecer en todas estas dimensiones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Fray Marco Luzago será la cabeza de la Orden de Malta tras ser elegido como lugarteniente del Gran Maestre. La Villa Magistral, una de las dos sedes institucionales de la Orden de Malta en Roma, fue el lugar donde se reunió el Consejo Pleno de Estado, que es el organismo electoral de la institución. Tras ser electo por mayoría, el nuevo lugarteniente prestó juramento ante el cardenal Silvano María Tomasi, delegado pontificio ante la Orden de Malta. Non posso nascondervi la mia emozione. Lo Spirito Santo ha benignamente rivolto il suo sguardo su di me. Ringrazio ciascuno di voi per aver riposto la vostra fiducia sulla mia persona. Fray Marco Luzago, quien es pariente del Papa Pablo VI, tendrá los mismos poderes que un gran maestre y permanecerá en el cargo un año. Previo a la conclusión de este lapso de tiempo, deberá convocar al Consejo Pleno de Estado para la elección de un gran maestre. Una de sus responsabilidades será seguir adelante con el proceso de actualización de la Orden de Malta, que busca fortalecer la parte espiritual de la institución y evitar nuevos periodos de crisis. El proceso electoral se desarrolló en todas sus fases, respetando las medidas de protección frente a la actual emergencia sanitaria. Al final de la votación, los resultados fueron comunicados al Papa Francisco y a los 110 estados con los que la soberana Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
amor no me falló. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró. Pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 28, leyendo estas amenazas de maldición. Cómo el autor sagrado reflexiona y dice que las maldiciones son consecuencias siempre de nuestras acciones, de cómo nosotros nos comportamos en comunidad. Como yo personalmente me religo a Dios, entiendo cuál es mi relación directa con el Señor, cuál es también el camino, el proceso que estoy haciendo de una verdadera conversión que me lleva hacia la comunidad. Y bueno, entonces desde ahí leemos el versículo 47. Por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y de todo corazón mientras lo tenías todo en abundancia, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti en medio del hambre y la sed, de la desnudez y de toda clase de privaciones. ¿Se dan cuenta?
Qué lindo que es esto si nosotros reflexionamos en serio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos todo tenemos a disposición. Y yo pienso que nosotros, más todavía que otras naciones o más que otros pueblos, ¿verdad? Tenemos todo. A ver dónde ya lleva una semillita enseguida, ya como rápido. O sea, tenemos muchas riquezas naturales, muchas riquezas entonces donde trabajar, producir, realizarnos o sea, no tendría que haber pobres entre nosotros, jamás. Pero eso es organización de una comunidad, eso es organización entonces de un pueblo. Y es allí donde nosotros fallamos, ¿verdad? Porque nosotros ahora estamos teniendo lastimosamente, como uno puede ver, pero eso filosóficamente hablando, no hace falta ni entrar en teología, porque si entramos en teología, aquí veremos ya en el aspecto más bien moral y lo que nosotros le llamamos de pecado, ¿verdad? Que son nuestras faltas ya cometidas como una falta de responsabilidad y de compromiso y de responsabilidad para con la comunidad, del aspecto religioso. Pero solamente del aspecto humano, del aspecto filosófico, nosotros nos damos cuenta que ya le copaitenio. Entonces, a los faltañas de Avejina es educación, educarnos para poder trabajar juntos y salir adelante. Educarnos para que cada uno de nosotros entienda que solamente el esfuerzo, la lucha, pero que tiene que ser en una forma mancomunada, porque siempre la Biblia, dentro de todas sus enseñanzas, la Biblia nos enseña a vivir en comunidad, a apuntar hacia la comunidad. Y en la medida en que nosotros apuntamos hacia la comunidad, en la medida en que nosotros apuntamos hacia el elemento fundamental, ¿verdad?, que es el cajal, la iglesia, ciertamente que nosotros vamos a poder salir adelante. Y aquí cuando nos está diciendo, justamente en este versículo, por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y de todo corazón, mientras lo tenías todo en abundancia. Lo tenías todo en abundancia. Ya huele copaitenio. Entonces, es por eso, como consecuencia, te dice el versículo 48, si no te das cuenta y si no estás aprovechando de esa abundancia, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti en medio del hambre y la sed, de la desnudez y de toda clase de privaciones. Toda clase de privaciones. Y Él pondrá en tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Entonces, que el Señor ponga un yugo de hierro sobre tu cuello significa también la consecuencia de nuestras faltas de decisiones o de nuestras malas tomas de decisiones. O sea, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos nosotros asumiendo? Y por lo tanto, estamos poniendo un yugo de hierro sobre el cuello de nuestra gente, sobre el cuello de nuestra nación, sobre el cuello de nuestro pueblo. Y eso es lo que nosotros, no sé, si queremos hoy actualizar esta palabra de Dios, yo hasta querría invitarnos a un economista, pero un economista que sea verdaderamente serio también y que nos hable de la economía como tiene que ser, no queriendo salvar cosas insalvables, ¿verdad? Que hasta el que no ha estudiado economía se da cuenta que aquí es suma y resta, ¿verdad? Y entonces es cuestión de mirar en serio, ¿verdad? El yugo que estamos colocando sobre el pueblo, ¿verdad? El yugo. Todas estas cosas que tenemos que endeudarnos, pero por años y años y años, ¿verdad? Y entonces es imposible después salir adelante. ¿Por qué? Porque hay desvíos, hay entonces así mucha riqueza que es de la comunidad, pero que lastimosamente algunos se adueñan, ¿verdad? Y le sacan a la comunidad, le sacan a la gente, lastimosamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que te está diciendo. Vas a vivir lastimosamente, dicen, el hambre y la sed. Y claro, pero eso que es consecuencia, es la lógica, ¿verdad? No hace falta hacer demasiado filosofía, no hace falta. Y esto es sencillo, ¿verdad? La palabra de Dios es una cosa sencillísima que te va explicando cuál es la consecuencia de nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. De la desnudez y de toda clase de privaciones, ¿es cierto? Te digo en la opioigo. ¿Por qué? Y porque viven en la miseria y en la pobreza. Viven en la miseria y en la pobreza. Y es la consecuencia de una falta de oportunidades. Porque yo recorriendo en estos 26 años de sacerdocio, llego allí y va lejos la ñan de gente. O sea,
Mucha gente es muy inteligente y muy capaz, pero necesitamos darle esa posibilidad. Incluso a algunos darle un poco ese esfuerzo para que pueda, o sea, esa capacidad para que puedan ese esfuerzo salir adelante, ¿verdad? Pero tenemos que dar las oportunidades y eso es lo que nos falta. Entonces, porque falta una mentalidad de meterse con el pueblo, de ayudar al pueblo, de hacer caminar al pueblo. Y entonces dice, el Señor alzará contra ti a una nación lejana, una nación lejana. Aquí ya se está refiriendo ciertamente a la consecuencia de lo que ellos sufrieron, que será el exilio, porque esto pues se escribe ya después del exilio, decíamos. Estamos con la escuela deuteronomista. Ellos entonces están escribiendo post-exilio. O sea, después de haber sufrido esto, ellos comienzan a recapacitar y a mirar y entonces lo están escribiendo. Solamente que, desde esta realidad, ellos están colocando en boca de Moisés como si Moisés estuviese hablando del futuro. ¿Qué es lo que a ustedes les va a pasar si es que ustedes no se adhieren totalmente y no viven así como el Señor les pide? Entonces por eso le dice, si ustedes siguen así, el Señor alzará contra ti a una nación lejana, en este caso sería Babilonia, que avanzará desde los extremos de la tierra, con la velocidad del águila. Hay algunos que leen así, ¿verdad? Pero no de una forma, pero verdaderamente literal, así. Eso es el imperio actual, que es los Estados Unidos, que tiene luego el águila como bandera, no sé cuántas cosas, ¿verdad? No hace falta pensar en eso, ¿verdad? Sino que aquí nosotros sabemos cuál es. Puede ser ese que está a tu lado, ¿verdad? Que se está aprovechando de tu ignorancia, que se está aprovechando de esa imposibilidad que tenés de reflexionar, que tenés entonces de proyectarte, de vivir profundamente tu existencia, ¿verdad? Entonces por eso dice, será una nación cuya lengua no entiendes, un pueblo de aspecto feroz que no sentirá compasión del anciano ni se apiadará del niño. Está recordando simplemente lo que les pasó a ellos cuando Babilonia, Nabucodonosor, con esa furia, un 19 de julio del 586 había entrado en Jerusalén después de estar ahí sitiando la ciudad de Jerusalén por 1 año y 6 meses, ¿entienden? Entonces imagínense con qué furor está entrando, con qué energía y con qué fuerza entra, ¿verdad? Entonces por eso te dice un pueblo de aspecto feroz. En ese momento el primer, digamos, o la fuerza, el que estaba en number one, digamos, en ese momento como imperio, era Babilonia. Entonces ellos están recordando todas estas situaciones y vuelven a decir, esto es lo que te va a suceder. Ponen en la boca de Moisés como una maldición que sucedería si es que ustedes no cumplen la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este
gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento, reflexionando sobre este capítulo tan lindo del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 28. Tenemos por una parte las promesas de bendiciones en la medida en que si tú escuchas la voz del Señor tu Dios, si tú escuchas, y viene todas las posibilidades consecuenciales, parenéticas, en la medida en que nosotros nos comprometemos con el Señor, en la medida en que nosotros procuramos vivir los mandamientos de Dios. Porque es un libro pedagógico, nos va mostrando, ¿verdad? A pesar de que es un libro para nosotros, entre comillas, yo le voy a decir, parece que es tan antiguo, pero sin embargo es tan actual, porque aquí nosotros miramos en una forma muy general el mensaje, qué es lo que nos quiere decir.
Porque esta es una reflexión de una comunidad que ha vivido, que ha experimentado situaciones concretas dentro de su contexto histórico. Esto es historia de un pueblo, pero escrita desde una visión teológica, es decir, mirado desde Dios, mirado desde lo más profundo de la existencia. Entonces es un llamado existencial a una vida de felicidad, pero atendiendo todas esas experiencias que tal vez fueron negativas o fueron positivas. Aquí estamos mirando como elemento positivo, por eso son bendiciones. Ahora, por otra parte, del versículo 15, nosotros también en condicional aquí se pone, o sea, como que Moisés dice, esto sucederá. Y eso se vuelve actual hoy también para nosotros. Esto vuelve a suceder con nosotros, no así en forma literal, lo que está pasando aquí, ¿verdad? Ellos están escribiendo de su realidad y de su contexto histórico. Pero dentro del mensaje nosotros sabemos que si nosotros no nos comprometemos con Dios, que nos envía a una comunidad desde un cambio personal, si nosotros no nos comprometemos, ciertamente que las consecuencias serán consecuencias desastrosas para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra familia, para nuestra economía, para todo, para lo social, lo económico, lo religioso. Cuando no hay educación, cuando no hay formación, cuando no hay compromiso, ciertamente que toda una organización social cae por el suelo, ¿verdad? Cae por el suelo. Entonces, ante esa situación, con una reflexión profunda de esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronómica, entonces nosotros vamos descubriendo así algunos elementos interesantes que nos ayudan a aplicar hoy a nuestra realidad. Entonces de aquí dice, por ejemplo, será una nación cuya lengua no entiendes, ¿verdad? Entonces por eso muchos que lo toman en forma literal. Pero andan ya entendido y otro idioma, esa vaina, peata oína, ¿verdad? O sea, no. Ellos están hablando de esa nación que les atacó, de esa nación que está ahí, de esa nación que viene y que tiene todo el poder, porque es un imperio, ¿verdad? Entonces, un pueblo de afecto feroz. Y claro, cualquiera que te ataca, cualquiera que viene con todas las garras, cualquiera que viene con todas las armas, y ciertamente que para nosotros siempre va a ser un aspecto feroz. ¿Y por qué? Porque viene y quiere dominarte y te ataca y lucha por sus intereses. Que no sentirá, que no sentirá compasión del anciano, ni se apiadará del niño. Imagínense. O sea, te ponen todos los elementos aquí a disposición, ¿verdad? Ella se comerá los productos de tu ganado y los frutos de tu suelo hasta que quedes exterminado, porque te dejará totalmente desprovisto de trigo, de vino y de aceite, de las crías de tus vacas y tus ovejas, hasta hacerte desaparecer. ¿Se dan cuenta que esto es consecuencia también? Cuando nosotros estamos debilitados, cuando nosotros nos estamos organizados, cuando nosotros o muchos de nosotros está pateando contra su misma nación, a eso nosotros le llamamos vende patria, ¿verdad? Vende patria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y vendemos, ¿verdad?, a las potencias, vendemos a las otras instituciones, a otras naciones, vendemos todos los derechos de nuestro pueblo y de nuestra gente, porque nosotros en ese momento estamos con el bolígrafo, ¿verdad?, en la mano, y podemos firmar y hacer cualquier cosa, ¿entienden? A pesar de que el pueblo tiene una responsabilidad, pero en una forma inconsciente vendemos la patria, ¿verdad? Vendemos la patria, nuestros recursos hidroeléctricos, nuestros recursos de la naturaleza. En fin, muchas cosas que nosotros vendemos así, pero como si fuese mío, como si yo estuviese haciendo un negocio mío, que esto me pertenece a mí. No, hay que buscar los intereses, ¿verdad?, del cajal, de la comunidad, de la iglesia. Estos son los recursos que el Señor puso en nuestras manos. Por eso anteriormente habíamos leído, ¿se acuerdan? En el versículo anterior dice, por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y de todo corazón, mientras lo tenías todo en abundancia. Lo tenías todo en abundancia. Ríos, agua, hidroeléctrica, o sea, muchas cosas para salir adelante. El Señor a cada uno le da la posibilidad, los recursos necesarios. Eso ya va a depender de cómo nosotros nos organizamos. Pero viene un güey corneta, por decir así, y te vende todo, pone en mano, pero pensando que es suyo personal. No.
esto no puede ser así, ¿verdad? Entonces hay que buscar el bien del Cajal, de la comunidad. Por eso es que la Biblia siempre nos envía y nos apunta hacia la comunidad. No nos olvidemos de este aspecto. No nos olvidemos. Muchos quieren manipular a la Biblia y hacer pensar a la gente que aquí es yo y Dios, yo y Dios. Yo me confieso con Dios, yo y Dios, y Dios me perdona, y yo y Dios, y después hago lo que yo quiero. No, Señor. En todo caso, el yo y Dios es nada más para una conversión personal, pero que siempre te va a lanzar hacia los demás, siempre. Fíjense, en todas las narraciones bíblicas que nosotros encontramos, cuando uno se encuentra con el Señor, la primera pregunta de ese que se encuentra con Dios dice, Señor, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de Dios siempre va a ser, vete hacia la comunidad. Vete hacia la comunidad. En la comunidad te van a decir lo que tienes que hacer. Fíjense en las conversiones, las grandes conversiones. Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se encuentra en el camino de Damasco con el Señor, entonces esa luz dice que lo tira por el suelo. Entonces entra dentro de sí mismo. Y después de que se haya encontrado con el Señor y entienda lo que le está sucediendo, comienza ya él a pensar, a reelaborar su historia. Y después se hace esa pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Y ahí entonces le viene esa respuesta de Dios mismo, ¿verdad? Vete, ¿viste? Le va a la comunidad, le envía junto a otro para que le encamine dentro de la comunidad y se pueda caminar juntos, porque ese es el deseo de Dios. El que la comunidad, el Cajal, la iglesia entonces pueda ayudarnos juntos, ¿verdad? A ser felices, a buscar y a encontrar nuestra propia dignidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé llegue a todos los hogares. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor, a ti gloria y honor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con la palabra del Señor desde el libro del Deuteronomio. Nos encontramos en este momento tan importante de nuestra reflexión en que se nos habla de amenazas de maldición, desde el versículo 15 del capítulo 28 del Deuteronomio. Y ya dijimos e insistimos muchas veces
que estas amenazas que están en condicional, pero si no escuchas, si no obedeces la voz de Dios, ciertamente, entonces vendrán todas estas consecuencias. Y estamos viendo algunas de estas consecuencias que podemos reinterpretarlas y podemos aplicarlas hoy a nuestra realidad. Aquí nos dice en el versículo siguiente, el 52, vamos a mirar un poco, dice: sitiará a todas tus ciudades hasta que se derrumben esas murallas altas e inaccesibles en que habías depositado tu confianza. Todo eso que vos pusiste como un muro, ¿verdad? Entonces eso todo será derrumbado. Nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros estamos colocando muros individuales, personales, con nuestro egoísmo, con nuestro deseo, nuestra confianza plena, no sé, en la riqueza, en el dinero o en otras cosas más? Serían las 3P, ¿verdad? Poder, placer y plata. Poder, placer y plata. Entonces, estos 3 elementos son como ese muro, pero aquí te está diciendo, bueno, todas esas cosas en que vos pusiste tu confianza, daremos igual de confianza mío, pero con belleza, que eso no te va a servir de nada, no te va a servir de nada, porque sitiará todas tus ciudades hasta que se derrumben, se te van a derrumbar todas estas tus murallas, estos muros que vos estás colocando pensando que estas son tus seguridades, hasta desaparecer, de verdad. Sí, Él te sitiará en todas las ciudades que estén dentro de la tierra que el Señor tu Dios te da. Dentro de la tierra, dentro de tu contexto, dentro de tu realidad, quiere decir, ¿verdad? Allí te va a suceder. Y durante el asedio será tal la penuria a que te reducirá tu enemigo, que te comerás hasta el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijos y de tus hijas, los mismos que el Señor tu Dios te había dado. Esto sí que es un elemento o un lenguaje literario muy fuerte. Te comerás, dice, hasta el fruto de tus entrañas. Ciertamente que aquí no es volverte un caníbal, ¿verdad? Comer la carne de tu hijo, de tu hija o lo que sea, ¿verdad? Pero te está diciendo que no te va a interesar nada, no te interesa nada, ni ese fruto de tus entrañas, que tendría que ser lo más amado, lo más querido, el fruto de tu misma vida, ¿verdad? La prolongación de tu misma vida. Y sin embargo, no le vas a dar importancia a nada. Esto quiere decir que hay un egoísmo demasiado grande, ¿verdad? Hay un egoísmo profundo, ¿verdad? En cada uno de nosotros, y por eso nos hace entender de esta manera. Entonces dice, la carne de tus hijos, de tus hijas, lo mismo que el Señor tu Dios te había dado. Dios te dio esto. Y sin embargo, vos mismo no sos capaz de acompañar, de dar, de ser generoso, de ser abierto. ¿Y por qué? Porque eso mismo se te vuelve en contra. El más fino y delicado entre los hombres de tu pueblo mirará con odio a su hermano, a la esposa que dormía en sus brazos y a los hijos que todavía le quedan, para no compartir con ellos la carne de sus hijos. Se la comerá él solo, porque ya no le quedará más nada en medio del asedio y la penuria a que te reducirá tu enemigo en todas tus ciudades. O sea que aquí, como maldición, está entrando algo muy duro, ¿verdad? Cuando nosotros no respondemos a Dios, entonces las consecuencias son terribles. A venir por Ibeima pariente ya hay gente. A venir por Ibeima entonces peago no sé qué cosa. Peor a la cherugu. Dice, ¿por qué? Porque todo será una pelea, todo será discordia, todo será dificultad. Cada uno sálvese quien pueda, más o menos inacuable. Sálvese quien pueda. La más fina y delicada entre las mujeres de tu pueblo, tan fina y delicada que ni siquiera se hubiera atrevido a pisar el suelo con la planta de sus pies, mirará con odio al esposo de su corazón, a su hijo y a su hija. O sea que el no responder positivamente al Señor hace que nosotros mismos no nos sintamos bien. Ahí está. Entonces, hasta todo lo que nos rodea, ñande estorba, ñande molesta, ¿entendiste? Y esto es tan cierto, es interesante, ¿verdad? Como la palabra de Dios. Y esto estamos con el libro de Deuteronomio, ¿eh? Se dan cuenta que estas son experiencias antropológicas
existenciales tan profundas. Estas no son maldiciones así de, mira, eso te pasó y eso te va a pasar. No, esto directamente te está diciendo, atención, estas son amenazas en general para la humanidad, para los hombres, para mí, para vos, para todos. Cuando nosotros no reflexionamos y cuando nosotros no nos comprometemos en el camino del Señor. Upeante con la diseña. Y no es que literalmente va a suceder así como está escrito aquí, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? No. Aquí es justamente porque dice la Biblia, nosotros tenemos que entender que este mensaje de salvación nos hace recapacitar, entrar dentro de nosotros mismos y ahora decimos, bueno, baila y ya poajina. Aquí por lo menos te está diciendo, ¿verdad? Que directamente dice, mirará con odio a su hermano, a la esposa que dormía en sus brazos, es decir, para amor. Cuando nosotros no le tenemos a Dios, entonces no somos capaces de afrontar juntos, nos desesperamos ante situaciones difíciles. Después dice, la más fina, ¿se acuerdan esta de la delicadeza, verdad? Que no se atrevía ni a pisar el suelo con la planta de sus pies, ahora, sin embargo, mirará con odio al esposo de su corazón. Bueno, entonces seguimos en el versículo 58, nos dice, si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley, como están escritas en este libro, temiendo el nombre glorioso y terrible del Señor tu Dios, Él te castigará a ti y a tu descendencia con calamidades extraordinarias. Él te castigará, dice, pero ese castigo nosotros ya sabemos que está viniendo como consecuencia de nuestras acciones. Serán calamidades grandes y persistentes, enfermedades malignas e incurables. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos posteriormente hablando de este hermoso capítulo, pero que nos tiene que abrir la mente y el corazón a asumir nuestra propia responsabilidad. Porque esa es la enseñanza de la Biblia. La Biblia no es un libro mágico, es un libro profundamente teológico, mirando el contexto histórico. Hoy nuestro contexto histórico debe ser cambiado también a través de este mensaje de salvación. El mensaje de salvación que se encarna en nuestra realidad y que nosotros lo hacemos realidad ahora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Y les imparto la bendición del Señor y concluimos así nuestro curso bíblico del día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.